Mm, Y pues les damos las gracias por estar aquí con nosotros y las doctoras les van a explicar la temática de estas actividades. Sí, no dejen de invitar a sus compañeros que quieran venir, son todos bienvenidos. Así que tengan algo que los incentive además pues claro que estar en la sesión, pero van a obtener un 10% de descuento para que se pueda ir acumulando para el curso, por ejemplo, de febrero. Entonces, el día de hoy, por estar aquí, ya tienen un 10% de descuento, ¿no? Y cada una de las actividades a las que ustedes asistan o en las que participen, van a ir obteniendo este tipo de puntos. Además de los residentes que no solamente asistan, sino los que participen, que también queremos invitarlos a que si ustedes tienen ganas de presentar el caso en las sesiones de residentes, se acerquen a nosotras tres y nos digan, yo quiero ser el siguiente. Entonces, nosotros revisamos el caso, vemos que esté completo, que el formato sea el adecuado y su participación les dará no solamente el 10%, sino un 15%, ¿no? La finalidad es que tengamos a ustedes vayan como viralizando esta noticia con los demás residentes para que vengan, convivan, se conozcan, ¿no? Que esa es una de las finalidades también de la sesión, ¿no? Que vayan conociendo a la gente que está en el mismo gremio de otros hospitales y puedan aprender unos de otros. Y para las personas que nos están viendo por streaming, bueno, también acordamos que ese descuento sería del 5% por cada sesión a la que se puedan conectar, porque también sabemos que muchas veces como residentes tienen guardia o van saliendo de guardia y no pueden venir o tienen algún inconveniente por el cual no pueden venir físicamente, pero sí nos interesa también que estén al pendiente de la sesión vía streaming y sería nada más un 5%. Para que los que están en vía streaming esto sea efectivo, tienen que estar conectados por lo menos 5 minutos antes de que arranque la sesión y al final de la sesión se les dará en las próximas sesiones, no en esta, alguna pregunta que muy sencilla, pero con respecto a la sesión para estar seguros de que estuvieron presentes en la computadora, ¿no? No sé, me falta alguna otra cosa. Bueno, estas sesiones van a ser cada 2 meses, entonces a partir del día de mañana, si alguien quiere participar dentro de 2 meses, es un tiempo suficiente para que puedan encontrar un caso que esté comprobado histopatológicamente, que esté completo, ¿no? Puede ser de cualquier área de la radiología, no importa. Es una sesión para radiólogos generales, entonces la que más les guste a ustedes, en la que estén rotando, nos pueden presentar a nosotras y ya los ponemos como participantes de la siguiente sesión. Entonces, no sé si está claro, alguna pregunta, alguna duda o ¿no? Bueno, entonces me permito presentarles a la doctora Andrea Cravioto, que ella es médico radiólogo y está ahorita haciendo el curso de resonancia magnética en el Hospital Ángeles Lomas. Y bueno, es mi fellow, entonces con mucho gusto se las presento y ella nos va a presentar algunos casos de cabeza y cuello. Si quieres pasar, Andrea. Bueno, y también que sepan que siempre que que vengan acá, pues tienen también la oportunidad de convivir al final y que les vamos a dar algo de comer al final para que puedan platicar entre ustedes, ¿no? O con nosotros. Y no nada más es de residentes, también obviamente los radiólogos ya, que ya terminaron la formación en un año o muchos años que tengamos haciendo ya radiología, también estamos más que invitados, ¿no? No sé si necesitas conectar tu computadora o con el USB acá. No, pásale como quieras. Bueno, como dijo la doctora Carla, soy la doctora Andrea, tengo pues relativamente poco de haberme graduado. Yo me formé en la Escuela Médico Militar y hice la especialidad en el Hospital Central Militar. Vamos a empezar, este es el primer caso, es una mujer de 79 años de edad. Ella acudió a consulta por un dolor facial y descarga retronasal. Antecedentes de importancia, ella tuvo cáncer de mama,
fue curada de la enfermedad únicamente. Ahorita en pantalla tenemos estas 3 imágenes en plano axial. De izquierda a derecha tenemos un T1, un T2 y un T1 con contraste y saturación de grasa. ¿Me pueden mencionar o decir dónde ven ustedes la anormalidad? ¿Alguien? O en voz alta si quieren. Bueno, pues tiene engrosamiento de la mucosa del seno maxilar izquierdo. De acuerdo, pues está relativamente más muy, patentes, ¿no? muy obvio y fácil, ¿no? Aparte del engrosamiento de la mucosa, nosotros vemos que hay otras intensidades de señal. No sé si con esto me quieras mencionar algo o quisieras ir un poco más adelante. ¿Cómo ves el centro? Exacto, no sé si, la verdad no sé si, cómo se comporta la intensidad de señal normalmente, pero los cornetes, ¿no? También. Sí, ok, estamos de acuerdo todos en que el seno maxilar del lado izquierdo, como dijo mi compañero Eduardo, está ocupado. Pero, como dije, hay diferentes intensidades de señal que lo está ocupando. Aquí, pues, lo que nos interesa, sobre todo a nosotros y al clínico, es saber qué es lo que lo está ocupando, ¿no? Entonces, pues la porción periférica, como bien dijo Lalo, ¿qué puede corresponder? Que es hipointensa en T1, es hiperintensa en T2 y con el contraste pues tiene un discreto realce muy periférico. Estamos hablando de la parte como más externa. Se comporta como una lesión con alto contenido de agua, ¿no? Que pues recordemos que está revestida por mucosa, entonces es la mucosa inflamada. Ok, muy bien. Y bueno, la porción central, ¿qué intensidad de señal tiene en las diferentes secuencias? Sí, ahí tengo las opciones, o sea, de acuerdo a su intensidad de señal, eso puede corresponder a sangre, secreción deshidratada, secreción hidratada, aire. ¿Cómo la ven? ¿Alguien? Con confianza. En T1, ¿cómo la ven? Es lo que está rodeado por naranja. Un poco hiperintensa, exacto. En el T2, ¿cómo la ven? Hiper. ¿Y con el contraste tiene algún reforzamiento? Como la grasa. Entonces eso pues nos da más la opción a que sea algo que es un poco más crónico, que no está tan líquido, no tiene un contenido tan proteináceo, una secreción más bien deshidratada. La sangre idealmente pues deberíamos de verla un poquito más hiperintensa dependiendo de sus estadios o hipointensa. Y si nosotros nos vamos hacia cortes un poco más superiores, vemos esa imagen que en T2 se ve muy similar es hipointensa, se ve muy similar al aire. Pero si somos un poco precavidos y vemos la secuencia T1, vemos que no está igual hipointensa, sino se ve ligeramente hiperintensa o parecida al tejido. Y con la saturación de grasa eso no refuerza. Por lo tanto, pensamos que pudiera ser una calcificación. Si la viéramos hipointensa en el T1, podríamos decir con mucha seguridad que eso es aire, que no hay que confundirlo porque pues muchas veces este tipo de patologías por la cronicidad pueden dar una falsa idea de que es aire cuando realmente es por el contenido de la misma lesión. Entonces, bien, pues tenemos una mucosa engrosada, tenemos hacia el centro una secreción deshidratada y tenemos una imagen muy sugestiva de una calcificación. Con estas características, ¿cuál es el diagnóstico que más probablemente ustedes sugerirían en su reporte?
Una sinusitis nasal fúngica. ¿Ok? Por la calcificación principalmente. Principalmente. ¿Ok? Exacto. Una sinusitis nasal fúngica. Una poliposis sinonasal, pues es un engrosamiento igual de la mucosa, de tipo con esa morfología como polipoide, compromete no solo la cavidad nasal, sino también los senos paranasales, tiene preferencia por la pared lateral y el techo, y bueno, sí puede tener un reforzamiento periférico por la mucosa que está inflamada. Un linfoma sinonasal, pues tiene remodelación y destrucción ósea y afecta más la cavidad nasal que los senos. Pues a esta paciente se le sometió a una cirugía endoscópica. La imagen superior del lado derecho es de la paciente, en el que vemos esa imagen como ovoidea que estaba metida en el meato nasal y hacia el seno maxilar por debajo del cornete. El reporte histopatológico pues arrojó que es un proceso crónico, una sinusitis crónica, que tenía una bola fúngica saprófita, y bueno, la sospecha aquí con la paciente inicialmente era una neoplasia por los antecedentes y principalmente por la edad, y bueno, se descartó cualquier tipo de infiltración. Rápidamente para recordar, una sinusitis fúngica, hay dos tipos, la invasiva y la no invasiva. La invasiva es en pacientes pues inmunocomprometidos, puede ser aguda, crónica o granulomatosa, y la no invasiva principalmente es la sinusitis fúngica alérgica y el micetoma. Los hallazgos por imagen, por tomografía, vamos a ver un seno paranasal opacificado. La secreción central es un poco más espesa, se va a ver hiperdensa, y la periférica hipodensa. Normalmente, como es tarda tiempo, condiciona expansión y remodelación ósea, puede haber erosión, que es lo que puede llegar a confundir con algún proceso neoplásico, para lo cual se puede utilizar la resonancia magnética. En el T1 la intensidad de señal va a ser variable dependiendo del contenido, de si es agua, si es más proteináceo o, bueno, de todo lo que contiene una bola fúngica, que son hifas, calcificaciones, algunos metales que puedan producir los propios hongos. En T2 la señal es hipointensa en el centro por el contenido fúngico, que puede simular aire, que es lo que le digo que hay que poner mucha atención y no irse solo con el T2, hay que siempre revisar el T1 y el contraste. Y el T1 con el contraste podemos tener el reforzamiento periférico de la mucosa inflamada. La imagen no es de muy buena calidad, esta es la tomografía de la paciente. ¿Alguien gusta describirla? Bueno, vemos un plano axial de una tomografía computada con densidad de tejidos blandos, en el que vemos el seno ocupado, óseo ocupado, con cierto remodelamiento de la pared media. Vemos efectivamente hacia la porción más superior de la lesión una imagen hiperdensa que corresponde a una calcificación. Bueno, en estas imágenes se ve cómo está comprometiendo el cornete medio, o por lo menos lo está envolviendo, y básicamente. No sé si tengan algún comentario. Duda. ¿No? Bueno, pasamos a los siguientes casos. Este es un hombre de 23 años de edad, acude por una hipoacusia neurosensorial izquierda progresiva, no tiene historias de infecciones de repetición en oído, trauma o cirugía previa. Tenemos estas imágenes en T2, coronal y plano axial. La normalidad, ahí tenemos las opciones. ¿Pueden decirme en dónde se encuentra? En voz alta, si quieren, en grupo. La cóclea. ¿La cóclea de qué lado? Izquierdo. Ok, ¿qué es lo que les llama la atención de ahí? Sí, en comparación con el lado contralateral, está hipointensa. Aquí está. Y acá está.
Pues sí, efectivamente es la cóclea izquierda la que tiene una alteración en su señal, se ve hipointensa en las secuencias T2, que dependiendo del equipo puede ser un T2 Space, un 3D Cis o un Fiesta. Vemos la cóclea derecha, su intensidad de señal normal hiperintensa por el líquido endolinfático, y el vestíbulo derecho igualmente se ve hiperintenso. Aquí únicamente del lado izquierdo la cóclea es lo que tiene cambio en su intensidad de señal. Con el T1, aquí ya les dice, ¿me pueden repetir qué es lo que ven? Vuelven a compararlo con el lado contralateral. Aquí lo ven hipointenso, no tiene ningún tipo de reforzamiento. Y del lado izquierdo, la cóclea se ve hiperintensa, o sea, más blanquita, y el vestíbulo igualmente aquí ya presenta un reforzamiento. Ok, cuando vemos disminución de señal en las secuencias ponderadas a T2, ¿qué diagnósticos diferenciales posibles tenemos? ¿Cómo verían una laberintitis? ¿Una hemorragia intralaberíntica? Pues principalmente los verían hiperintensos o isointensos al líquido endolinfático. Ahora, un schwannoma intralaberíntico, dependiendo del tamaño. Normalmente el schwannoma intralaberíntico se va a ver hipointenso en T2 y la laberintitis osificante también puede tener focos hipointensos. De estos diagnósticos, ¿cuál es el que se asocia a una hipoacusia progresiva, que es algo un poco más crónico? Bueno, tenemos que una laberintitis, vamos a lo que ya mencionábamos, vamos a tener una señal muy similar a las membranas en T2, va a tener un reforzamiento con el gadolinio, una hemorragia intralaberíntica. Aquí es importante recordar siempre tener un T1 para valorar la intensidad de señal, normalmente es hiperintensa en el agudo, y no confundirlos si nos quedamos solo con el contraste, porque podemos pensar que es un reforzamiento e irnos por un proceso inflamatorio infeccioso. Y una laberintitis osificante, bueno, tenemos antecedentes de infecciones del oído medio de repetición supurativas, algún trauma o cirugía. Normalmente todas estas presentan un inicio agudo, y el único que es un poco más insidioso y lento es el schwannoma intralaberíntico, por su crecimiento, que es lento. Aquí es un poco de información, pues como sabemos es un tumor benigno que surge de las células de Schwann. Por resonancia magnética, las secuencias a utilizar o que debemos de poner mucha atención es el T1 con gadolinio. Vamos a ver una lesión que refuerza o realza dentro del laberinto membranoso, y en el T2, como en el caso de nuestro paciente, vamos a tener un defecto de llenado que va a ser hipointenso en comparación con la perilinfa, que es hiperintensa. Este puede estar en cualquier lugar, puede estar intracoclear, intravestibular, puede estar vestíbulo-coclear, puede cruzar el modiolo e irse al conducto auditivo interno, puede cruzar el vestíbulo y otra vez irse al conducto auditivo interno. También puede extenderse hasta el oído medio. Eso ya dependerá de la situación y del tipo de crecimiento que tenga. Los síntomas más específicos depende, claro, de su localización. Cuando este es vestibular, pues vamos a presentar, el paciente va a presentar tinnitus, va a tener episodios de vértigo con náusea y vómito, y va a tener una pérdida de audición tanto conductiva como neurosensorial. Si está en la cóclea, es predominantemente una hipoacusia neurosensorial. Puede haber un hidrops endolinfático que pueda condicionarnos síntomas que nos simulen un Meniere. Por eso es importante que a todos los pacientes con Meniere que se les va a realizar alguna intervención quirúrgica, se les realice un estudio de resonancia magnética para descartar un schwannoma intralaberíntico. Es predominantemente en adultos, no hay predilección del género. Si es una lesión rara, es
100 veces menos común que el del conducto auditivo y el del ángulo pontocerebeloso. Es de crecimiento lento, como habíamos mencionado, y bueno, tiene una hipoacusia lenta, que pues llega a la sordera total si no se trata. Igualmente, si el tumor llega a removerse y está en sitios muy específicos, también puede llegarse a una sordera total. El tratamiento pues es conservador cuando son síntomas menores y si está confinado al oído interno. Generalmente es quirúrgico cuando el vértigo no tiene tratamiento médico y básicamente. ¿Algún comentario? Bueno, este es otro caso. Es una mujer de 57 años de edad con tinnitus. En pantalla tenemos imágenes en plano axial. ¿Me podrían mencionar las secuencias? La primera es T2. ¿Ok? La segunda parece T1, creo. Y la otra T1 con contraste. Ok. La segunda es un flare. ¿Y tú misma me puedes decir dónde encuentras la normalidad? ¿O qué te llama la atención de estas imágenes? En el ángulo pontocerebeloso. Ok. ¿Cómo ves esa lesión? Descríbela. Es una lesión redonda de bordes definidos. Ok. Como muy cerca del ángulo. No sé exactamente en ¿Qué parte? Bueno, ahí tenemos las opciones. Ángulo pontocerebeloso no lo tengo, pero tengo tallo cerebral, conducto auditivo interno, foramen yugular y agujero carotidio. Creo que es el foramen yugular. Ok. Bien. Y Pues, tiene un realce importante tras la administración de contraste. Puede ser algo vascular. Ok. ¿Alguien más quiere complementar la información o la descripción? Efectivamente es una lesión que está en foramen yugular del lado izquierdo. Ya como lo describió bien la compañera, es una imagen pues parcialmente bien delimitada, de bordes lobulados, tiene un ávido reforzamiento con el contraste. Ahí tenemos un 3 de TOF, tenemos un flare y tenemos un contraste, en el que observamos cómo es predominantemente o tiene focos hiperintensos que coexisten con algunos focos hipointensos, que dan ese aspecto de sal y pimienta, el reforzamiento que ya dijo ha habido con el contraste. Y bueno, con esa descripción, ¿qué diagnóstico creen ustedes que es el más probable? De los que están ahí. Pareciera ser un meningioma yugular. ¿Por qué pareciera un meningioma para ti? Por la anatomía y la... Bueno, es que no. ¿Te parece que tiene como un reforzamiento ahí, como si fuera una cola dura? Más bien es el seno, si te fijas bien, que está muy cercano a la lesión. Pero sí, es una muy buena posibilidad, el meningioma, claro que sí.
le está poniendo la doctora, que dice, es una lesión con aspecto de sal y pimienta. El TOF, recuerden que es una secuencia ponderada T1, donde van a ver los vasos, pero también van a ver todo lo que sea hiperintenso en T1, ahí también es algo que pueden tomar ventaja de esa secuencia, no nada más para ver los vasos, ¿no? Entonces ven la carótida y luego atrás ven el foramen yugular y ven cómo está hiperintenso, algo ahí como si fuera la sal de esa secuencia, de esa lesión, y luego en la imagen del centro ven dentro de la misma lesión unas imágenes hipointensas que permanecen hipointensas en las imágenes postcontraste. Entonces ella les pone esta pista, o así como cuando ustedes escuchan base de implantación ancha, cola dural, dicen meningioma, ¿no? Cuando ustedes oyen aspecto de sal y pimienta es... Sí, va bien, vascular. De las vasculares, ¿qué lesiones podemos tener ahí? Sí, ¿lo pueden decir en voz alta? Ok. Sí, es un quemodectoma, un glomus yugular, un paraganglioma yugular, un schwannoma. Todos estos son diagnósticos diferenciales que debemos de considerar. El meningioma, te digo, fue un muy buen diagnóstico diferencial. Sin embargo, tienen ciertas características con las cuales podríamos diferenciarlos. Por ejemplo, un schwannoma tiene un crecimiento un poco más superomedial, tiende a expandir, los bordes son un poco más lobulados, puede o no tener algunas porciones quísticas. Un bulbo yugular dehiscente, principalmente en la tomografía nos podemos auxiliar para ver cómo esa pared o esa placa sigmoidea está delgada o perdida. El meningioma, la cola dural, el vector de crecimiento es más bien centrífugo y a lo largo de la dura madre. Una metástasis también podría ser, pero es una lesión un poco más heterogénea, más irregular y es más invasiva y el crecimiento es igualmente centrífugo. Y una pseudolesión del bulbo yugular siempre hay que tenerla en cuenta, principalmente pues cuando tenemos bulbos yugulares asimétricos. Aquí la única diferencia es que no va a persistir en las diferentes secuencias, cambia su posición, o más bien no la vemos, o sea, no es una imagen que exista, por decirlo así. De acuerdo a la localización, el signo o síntoma menos frecuente de este paciente, ¿cuál sería? De las opciones que tenemos ahí. ¿Quién dice tinnitus pulsátil? Levante la mano. Neuropatía del séptimo o del octavo par craneal. Levante la mano. Neuropatía del 9, 10, 11 y 12. Estamos hablando de lo menos frecuente, no de lo más frecuente. Levanten la mano. Claro, todos esos síntomas los pueden presentar, pero de todos esos síntomas, ¿cuál sería el menos frecuente por la topografía de la lesión? La C. Y acá la B. Siendo más. Pues efectivamente, la menos frecuente sería una neuropatía del octavo o del séptimo par. Recordar que en el foramen yugular está dividido por una membrana en anterior y posterior, por donde pasan el 9, 10, 11. Un poco por contigüidad se podría afectar el 12, y a menos de que fuera una lesión muy, muy grande, también podría envolver el 7, pero sería lo menos frecuente en estos pacientes. Rápidamente, es paraganglioma yugular, también es un tumor benigno, se origina de las células de la cresta neural, se va a localizar dentro y alrededor del foramen yugular, también en el foramen carotidio. Son lesiones con bordes mal definidos, pueden tener invasión al hueso adyacente, son lesiones pues normalmente de tamaño mediano, pueden medir entre 2 y 6 cuando se diagnostican. Por imagen, específicamente resonancia magnética, en T1, cuando son lesiones un poquito más grandes, como de 2 centímetros, tenemos esa imagen característica de sal y pimienta, que son focos de hemorragia que están inmersos con vasos arteriales que tienen un flujo alto, entonces son hipointensos porque hay ausencia de señal.
En el T2 vamos a tener una lesión hiperintensa, igualmente podemos ver los focos hipointensos, que van a ser la pimienta o los vasos de alto flujo, y en el T1 tenemos una lesión con un reforzamiento intenso, y eso nos ayuda muy bien a delimitar si está confinado solo al foramen yugular o si hay alguna invasión a vasos adyacentes como es la vena yugular interna o el seno sigmoideo. Y principalmente pues decirle al clínico o bueno, que él se guíe para su planeación quirúrgica en caso de que esté pensando en eso. La tomografía computada sí nos es útil en este caso para distinguir de estas 3 lesiones por el tipo de cambio óseo que presenta. En el paraganglioma son permeativos destructivos y puede haber dehiscencia de las paredes. En el meningioma es un poco más lento, lo que permite que haya esclerosis. Y en el schwannoma, pues es un remodelamiento más que una ruptura. Y ensancha el foramen yugular. Es de pacientes ya un poco mayores, de 40 a 60 años, tiene predilección por las mujeres, son de crecimiento lento. Normalmente pues no son agresivos hasta el 13% de los casos, puede haber una tasa de mortalidad, sí, 15%. Hay algún antecedente familiar hasta en el 50% de los familiares y puede haber más de una lesión hasta en el 10% de los pacientes. El tratamiento es quirúrgico, el abordaje es por la fosa infratemporal, cuando están limitados al oído medio. Pues hay que hacer una tomografía, resonancia o angiografía antes de la planeación quirúrgica para saber delimitar la lesión, saber su extensión y en el caso de la angiografía pues saber de qué vasos son de los que se está alimentando, que principalmente es la arteria faríngea ascendente. También cuando son lesiones muy grandes se puede considerar dar radioterapia o radiocirugía como tratamiento primario. Otro caso. Un hombre de 42 años acude por mareo e hipoacusia derecha. ¿Me pueden mencionar las secuencias, por favor? Tenemos plano axial, la de la extrema derecha es ¿cómo se ve el líquido? ¿Cómo ven? Bueno, en este caso tiene ahí una inversión, pero sería un T2. Bueno, la imagen superior derecha corresponde a un T2. Ok. Y la imagen inferior izquierda corresponde a un flare. Y observo una afección en el ángulo pontocerebeloso derecho. Sí. Hipointensa en esta, ¿Sí? en esta secuencia, pero hiperintensa en esta secuencia. No alcanzo muy bien a distinguir desde aquí los límites de la... Puedes acercarte. Okay. Por la localización de la lesión, los diagnósticos diferenciales. Si quieres, espérame. Yo sé que eres... Ok, ya me dijiste que está en el ángulo pontocerebeloso. Efectivamente, aquí tienes unos planos coronales que te pueden ayudar también. Acuérdate que estás en ángulo pontocerebeloso, no te pierdas. Sí. Aquí continúa observándose la lesión. Uh-huh. ¿Y con el contraste cómo la ves? Con el contraste se continúa viendo un realce homogéneo. El de al lado, ajá. Perdón, entonces este es el T2 y en el T1 contrastado pues no se ve realce. Entonces podría descartar patología bueno, los diagnósticos clásicos podría ser un schwannoma, un neurinoma del acústico, un meningioma, un quiste dermoide, pero meningioma no tiene un realce al medio de contraste y por la clínica que presenta, pues continuaría teniendo como posibilidad el neurinoma del acústico. No hay una supresión grasa como para pensar en eliminar la posibilidad de un quiste plenoide, además de que no es una lesión aparentemente quística de bordes definidos, entonces quedaría como primera opción un neurinoma. Para ti. Ok. Tienes la difusión.
con su coeficiente de atenuación. Las dos imágenes. Y aquí también, ¿no? Ujú. En esta secuencia, entonces se ve que hay restricción a la difusión Ok. y podemos, pues sí, lo dejaría como posibilidad el neurinoma, la restricción a la. A mí me parece que es, gracias. A mí me parece que es en la difusión vemos que tiene unas áreas hiperintensas y lo que veíamos en el T2 me parece que no es un hiperintenso puro, hay unas áreas que tienen hipointensidad. Y con respecto a lo de la difusión y el ADC, en el ADC se corrobora que hay una hipointensidad que corresponde a las áreas hiperintensas en difusión. Yo me quedaría con un quiste epidermoide. Ok. Ahora sí tenemos todos esos diagnósticos. Tú te quedas con un epidermoide y tú, a pesar de que no lo tengo, con un neurinoma acústico. No, lo cambiaría a quiste epidermoide. Ok. No, quiste epidermoide. Muy bien. Bueno, el diagnóstico es precisamente un quiste epidermoide. Los diferenciales pueden ser todos los que están ahí enlistados. Un schwannoma quístico normalmente pues tiene una parte sólida, tiene un reforzamiento ávido con el contraste. Un quiste aracnoideo, no rodea las estructuras, más bien las desplaza, y aquí sí la señal es netamente igual al líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Con el FLAIR debe o perderse, pues suprimirse, por decirlo así. Puede llegar a verse un poco hiperintenso si el líquido cefalorraquídeo tiene ahí algún artificio de algún vaso o no está pulsando, pero es muy, muy, muy poco frecuente. El quiste neuroentérico es más común en la cisterna prepontina y este puede confundirse con un epidermoide blanco, que es un subtipo del quiste epidermoide que se ve hiperintenso en T1, eso por el alto contenido de lípidos y triglicéridos. Y bueno, la cisticercosis puedes tener una intensidad de señal similar o mayor al líquido cefalorraquídeo, sin embargo, con el contraste presenta un reforzamiento parcial y al ser un proceso inflamatorio va a estar asociado a edema o glosis del tejido cerebral adyacente. El quiste epidermoide es una lesión quística congénita que tiene elementos epiteliales del ectodermo al momento del cierre del tubo neural. Podemos encontrarlo en la literatura con esos sinónimos. Es una lesión del ángulo pontocerebeloso, va a tener bordes irregulares, va a adquirir esa morfología como en coliflor. En la resonancia magnética se va a ver isointenso o levemente hiperintenso líquido cefalorraquídeo. Sí puede llegar a tener hemorragia y por eso puede llegar a verse hiperintenso en el T1 o por el contenido de triglicéridos. Lo que mencionaba del FLAIR, aquí a diferencia de con el quiste aracnoideo, no va a suprimirse o nulificarse la señal. La difusión es la secuencia que nos da el diagnóstico. Estos quistes típicamente van a restringir a la difusión por sus filamentos y contenidos de queratina y triglicéridos y detritus. En la tomografía pues se va a ver similar al líquido cefalorraquídeo. Puede presentar calcificaciones hasta en el 20% y no es normal que tenga un reforzamiento con el contraste, a veces puede ser muy, muy discreto en sus márgenes. Los síntomas principales: mareo, cefalea e hipoacusia. Si hay algún tipo de extensión hacia el puente, puede llegar a haber neuralgia del trigémino o una parálisis facial y más raramente unas crisis convulsivas. El tratamiento pues es quirúrgico, muchas veces no es posible resecarlo totalmente, sobre todo cuando está adherido a estructuras nerviosas. Y cuando son de crecimiento lento, en caso de recurrencia, debemos siempre pedir una difusión porque es lo que nos va a dar el diagnóstico. ¿Más? No sé si quiera. Está un poquito largo.
Tenemos esta mujer de 62 años con antecedente de un glioblastoma multiforme, acude por vértigo y fiebre. En estas imágenes pueden decir dónde encuentran la normalidad. Tenemos un T2, tenemos un T1, saturación de grasa. Estamos en región mastoidea. Lado izquierdo, lado derecho. Para mí está en el apex petroso del lado izquierdo. Ok. Perdón, derecho. Ah, ok. ¿Están de acuerdo? Ok, por allá es en mastoides y senos sigmoides. ¿Una tercera opción o nos quedamos con esas dos? Aquí tenemos otras imágenes. Y vemos efectivamente está afectada la mastoides y en estas imágenes se ve cómo se extiende hacia el oído interno en las diferentes secuencias. Se ve predominantemente hipointenso con algunas zonas hiperintensas y con el contraste vemos una imagen focal ovalada bien delimitada con un reforzamiento periférico. Ok, ¿cuál de las complicaciones de la otomastoiditis coalescente identificamos en estas imágenes? Es un T1 con contraste, un coeficiente de atenuación y la difusión. Tenemos meningitis, tenemos formación de empiema intramastoideo, un absceso epidural o cerebral, trombosis de senos venosos, un pseudoneurisma. B. Ok. Exactamente, muy bien. La B. Que es esa imagen que ya habíamos mencionado, ovalada, bien circunscrita, con un reforzamiento anular y que tiene restricción a la difusión. La otomastoiditis coalescente es una infección aguda del oído medio y la mastoides, con reabsorción y desmineralización progresiva de los septos mastoideos o de la corteza mastoidea. Puede haber empiemas intramastoideos y osteomielitis. Por imagen, en tomografía vamos a ver un oído medio pacificado, así como las celdillas mastoideas. Va a haber destrucción de los septos mastoideos y de la corteza. Y bueno, hay reforzamiento con el contraste por los detritus y la inflamación que existe alrededor. En la resonancia magnética, estas son las secuencias que más nos van a ayudar. T2, difusión y T1 con gadolinio. En el T2, los detritus los vamos a ver hiperintensos en el oído medio y la mastoides. Va a haber restricción de esas secreciones purulentas y en el T1 puede haber reforzamiento de esos detritus. Y bueno, en el caso de que haya alguna formación de pus, realzar los bordes de esa bolsa. La resonancia magnética principalmente nos ayuda a descartar complicaciones como son meningitis, la formación de empiema intramastoideo, el absceso epidural o cerebral, la trombosis de los senos venosos y los pseudoneurismas. La artorresonancia magnética nos ayuda a delimitar que no haya ese espasmo o pseudoneurisma de las arterias carótidas internas en su segmento petroso, que es donde estaría afectado, y la resonancia magnética con contraste venosa nos ayuda a descartar una trombosis venosa. Los diagnósticos diferenciales son una otomastoiditis aguda no complicada, una histiocitosis de células de Langerhans del hueso temporal,
un rhabdomyosarcoma del hueso temporal, metástasis y un colesteatoma, principalmente cuando tenemos erosión osicular. Es una infección prolongada, hay éstasis venosa y también hay aumento de la actividad osteoclástica. Estos son los principales agentes bacterianos. También puede haber fúngica, el aspergilosis principalmente en pacientes inmunocomprometidos, y el tratamiento es una mastoidectomía. Esta es una mujer de 50 años de edad, nuevamente tinnitus y sensación de inestabilidad, ella lo refería como un desequilibrio. Ok, aquí pueden decirme dónde está la normalidad de las opciones que tenemos enlistadas. Aquí, bueno, está enfocado a ángulos pontocerebelosos, tenemos los conductos auditivos, el cerebelo, el cuarto ventrículo, las cisternas. De todas esas estructuras, algo que no debería de estar ahí. Pues aquí se observa una lesión, ¿no? Hipointensa en el T2. En un plano coronal se observa, ponderado en T2, se observa esta lesión de bordes definidos, hipointensa, que en el plano sagital pues conserva también su morfología, y por lo cual seleccionaría la opción C, en el ángulo pontocerebeloso, porque de alguna forma pues comparten, ¿no?, el área. Ajá, y bueno, ahí estás viendo la cóclea, el conducto auditivo Sí, interno. y parte del conducto auditivo interno. Ok, sí, precisamente está ahí en donde dijiste. Como ya mencionaste, es una lesión hipointensa en T2 que está parcialmente ocupando el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo. Aquí, ¿qué diagnósticos diferenciales entran? -1. Bueno, las metástasis siempre pueden ocurrir, el schwannoma, claro, no se excluye, aún así el meningioma puede estar presente, y del quiste epidermoide y del quiste aracnoideo, pues descartaría el quiste aracnoideo. ¿Están de acuerdo con él? Sí, creo que sí. Sí, el quiste aracnoideo tiene la misma señal de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias, y esta pues es una lesión un poco más sólida, o más bien es una lesión sólida, hipointensa. ¿O cómo la ven con el gadolíneo? Por el realce homogéneo que tiene. De todos, ahora de esos diagnósticos, ¿cuál te gustaría excluir? Excluir. El quiste epidermoide por el ejemplo previo y las características que vimos. ¿Que vimos del anterior? Ok. Precisamente. No realza con el gadolíneo y, bueno, tendría que verse en T2 y restringir a la difusión, y no deberíamos de verlo en el T1 con contraste. Ok. Si no estamos viendo que tiene esa comunicación o está íntimamente relacionado con la dura madre y no hay antecedentes de neoplasias en este paciente, ¿con qué diagnóstico nos quedaríamos? Schwannoma. Sí, es un schwannoma vestibular. Nuevamente, tumor benigno. Aquí, bueno, cubre las ramas del octavo par craneal en el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso. El T1 con el FATSAT más el gadolíneo nos va a dar el estándar de oro.
vamos a ver una lesión con epicentro en el poro acústico, va a ocupar el ángulo pontocerebeloso y el conducto auditivo interno y va a tener ese reforzamiento ávido con el gadolíneo. Nuevamente el T2 Space, 3D Cis o Fiesta, vamos a ver ese defecto de llenado, y el T2 Eco de gradiente puede mostrarnos en caso de que tenga microhemorragias, que son comunes, y eso nos puede ayudar a diferenciarlo de los meningiomas, que normalmente no. Son adultos, es raro en niños, la edad es de 40 a 60 años, es la lesión más común en una hipoacusia neurosensorial unilateral, también es la más común en el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso, y es la segunda neoplasia extracial más común en adultos después del meningioma. 60% son de crecimiento lento, menos de 1 milímetro por año de acuerdo a la bibliografía, y bueno, puede darse un seguimiento con resonancia magnética. Solo un 10% tienen un crecimiento rápido. Factores que tienen un pronóstico negativo para la audición es que sean grandes, de más de 2 centímetros, y que haya extensión hacia el fondo del conducto auditivo donde se abre la cóclea. El tratamiento pues puede ser conservador o quirúrgico. Puede hacerse una resección translaberíntica si hay sordera. Se puede abordar por la fosa craneal media. También puede haber un abordaje retrosigmoideo cuando es o está involucrando el ángulo pontocerebeloso. Y bueno, en lesiones muy grandes puede darse radiocirugía fraccionada o estereotáctica. Y bueno, ahora sí que ya, creo que el tiempo se acabó. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Andrea Cravioto por su excelente presentación y por los casos tan buenos que nos presentó ahora. Nos hubiera encantado que participaran más todos, pero bueno, ya será poco a poco. Esperemos que poco a poco tengamos más residentes acompañándonos en estas sesiones. Los invitamos a la siguiente. No tenemos una fecha exacta por el momento, pero me parece que la siguiente es en el mes de enero. Te entrego una constancia de agradecimiento por tu participación con nosotros. Muchas gracias. Y pues gracias a todos. Espero que les haya gustado y que vengan más. Platíquenle a sus compañeros y que nos acompañen. Gracias. Buenas noches. Gracias.